Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. El aumento en el salario mínimo, el aumento de 20% al salario mínimo para el año próximo, tiene un impacto reducido, pues en el caso del Estado de México se trata de apenas 13% del total de los trabajadores. Estamos hablando de una proporción de 1 de cada 6 trabajadores, según los datos de Gilberto Sousa, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Rebeca Morales. El sector empresarial del Estado de México hizo un llamado para el establecimiento de políticas públicas que impacten la actividad económica, la generación de empleos y el poder adquisitivo de las familias. Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que el aumento del 20% anunciado al salario es una política insuficiente ya que no es general, es decir, esto solamente podrá llegar a impactar a aquellas personas que tienen como ingreso un salario mínimo al día. En el caso del territorio mexiquense, es solo el 13% de los trabajadores formales quienes ganan un salario mínimo, los cuales podrían tener este incremento a partir de 2023. El resto solamente obtendrá lo que logre negociar con su empleador. Escuchemos. El que se aumente el 20% del salario mínimo no quiere decir que todos los colaboradores del país van a tener un aumento del 20%, solamente aquellos que tienen como ingreso un salario mínimo, a ellos sí les aumenta en automático. Todos aquellos que tienen un salario y medio mínimo hacia arriba, ellos en realidad no sufren ningún cambio. Señaló que en el caso del sector industrial prácticamente es imposible encontrar un trabajador que reciba un salario mínimo y en el de comercio los ingresos se ven complementados con comisiones, bonos y otro tipo de ingresos. De tal suerte que la medida en realidad no impactará en temas de ingresos, pero tampoco en calidad de vida. Es indispensable que el gobierno federal, estatal y los municipales tomen medidas para generar empleos dignos y bien remunerados, y esto es a través de fortalecer a la economía y de esta manera controlar temas de inflación que vayan más allá de acciones que solo caen sobre el sector empresarial. Rebeca Morales, así sucede. En los últimos 5 años el gobierno estatal ha edificado 1,000 obras de infraestructura y planea terminar la administración estatal sin pendientes u operaciones parciales en materia de desarrollo de infraestructura, según dice el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta. Rebeca Morales. Sin pendientes u operaciones parciales se concluirá la administración estatal en materia de desarrollo de infraestructura el próximo mes de septiembre de 2023. Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en la entidad, señaló que se está trabajando en marchas forzadas con el fin de entregar todos los proyectos que se tienen pendientes, siendo este uno de los que ha ejercido mayor presupuesto y desarrollo en un mayor número de acciones para las comunicaciones y el servicio a la población. Durante los últimos 5 años se han desarrollado más de 1,000 obras de infraestructura en territorio mexiquense. Escuchemos. Todas las obras van a ser concluidas, todas las obras van a ser entregadas en operación, no vamos a entregar adeudos en la administración y me parece que eso va a ser un legado importante. Simplemente lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y no quiero hablar por lo que le toca a mis compañeros, pues llevamos más de 12,000 millones de pesos invertidos, casi 1,000 obras concluidas y en operación. Así lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando de la mano con todos ustedes. Durante la entrega del premio al constructor mexiquense de este año, otorgado por la Cámara de la Industria de la Construcción en el Estado de México, señaló que los niveles de recuperación económica sobresalen a nivel nacional, siendo el territorio mexiquense donde se ha generado alrededor del 20% de los empleos del país. La CEMIC reconoció este año con el galardón al ingeniero Sergio Juvenal Meléndez Arriaga por su trayectoria en el ramo y el reconocimiento a la obra mexiquense lo recibió la constructora Valbec por la habilitación de centros de atención inmediata del municipio de Metepec. En estos espacios se reciben pagos de servicios básicos, gestión de trámites, se cuenta con consultorio médico y la atención en materia de seguridad, lo que antes eran los módulos de seguridad en las diferentes localidades. Rebeca Morales, así sucede. El Estado de México terminará este año con 50 ferias de empleo,
Solo falta por desarrollarse una feria de empleo en la región de Ixtapaluca y con esta cifra, el gobierno del estado presume que se trata de la entidad con más ferias de empleo en toda la República Mexicana. Ana Hernández. El Estado de México concluirá este año con un total de 50 ferias de empleo, pues solo faltaría por desarrollarse este mes una más en la región del municipio de Ixtapaluca, y con esa cantidad el territorio mexiquense se ubica como la entidad que más ferias ha llevado a cabo. El director de empleo de la Secretaría del Trabajo, José Antonio Corona Yurreta, informó que durante 2022 han sido colocadas en las ferias de empleo poco más de 4,800 personas. Mencionó también que ya sumaron 10 oficinas regionales de empleo en la entidad mexiquense, las más recientes en los municipios de San Mateo Atenco y Los Reyes La Paz, cantidad que también coloca al Estado de México como una de las que registra mayor cantidad de oficinas regionales. Escuchemos. Con esas 10 estamos dando cobertura a los 125 municipios, al sur, al norte, en el centro con una oficina central y con 6 oficinas en el Valle de México. El funcionario de la Secretaría de Trabajo resaltó que el promedio de colocación de personas en las 49 ferias que se han llevado a cabo son 4 de cada 10 solicitantes, y el resto, agregó, recibe acompañamiento de la dependencia estatal para que encuentren un empleo formal a través de la plataforma Bolsa de Trabajo como la más importante. Cabe destacar que las otras 8 oficinas regionales de empleo de la entidad se encuentran en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Tlacomulco, Tejupilco y la oficina central de Toluca. Para Así Sucede, Ana Hernández. Una de las urgentes áreas de oportunidad que tiene el gobierno del estado es la atención empresarial y sentar las bases para la llegada de nuevas inversiones como una medida para la generación de riqueza y de un mayor número de empleos. Eso es lo que considera la Unión de Industriales del Estado de México. La información con Rebeca Morales. Una de las principales áreas de oportunidad que se tienen en el Estado de México es la atención empresarial, además de sentar las bases para la llegada de nuevas inversiones a territorio estatal. Esto como una medida preponderante para la generación de riqueza y de mayor número de empleos. Tras el arranque de la presentación de los informes de labores municipales en todo el estado, Francisco Cuevas Dobarganes, director de la Unión de Industriales y Empresarios en el Estado de México, señaló que la llegada de capitales al norte del país ha sido la constante, y es que en esos municipios se ha ganado terreno justo por las oportunidades legales que se ofertan. Señaló que los municipios del Estado de México en este caso pueden dividirse en dos: aquellos con autoridades que están concluyendo su primer año de gestión y en los cuales la curva de aprendizaje es marcada. Tal es el caso de Toluca, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Atizapán. Escuchemos. Sí vemos muy buena disposición de los nuevos alcaldes para tratar de hacer bien las cosas. Básicamente los ayuntamientos nuevos que están en este grupo pues son municipios tales como Toluca, como Tlalnepantla, como Atizapán. Señaló que en el otro grupo lo conforman aquellos municipios cuyas administraciones son de continuidad, es decir, en donde ya tuvieron un primer periodo de 3 años al frente y en el que las limitaciones están también en materia de seguridad y de regulación, como son el caso de Tultitlán, Tecámac y Ecatepec, pero en los cuales hay mayor conocimiento de la manera de funcionamiento en la administración. Como parte de los informes de actividades, dijo, se pide que además haya información sobre la continuidad, los proyectos específicos a desarrollar, la integración de los diferentes sectores sociales en dichas medidas y con esto tener claridad sobre las acciones durante los siguientes 2 años. Rebeca Morales, Así Sucede. El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, rindió su primer informe de labores ante unas 13,000 personas en un acto donde destacó avances en materia de desarrollo económico, seguridad, salud y de infraestructura. Aseguró que Metepec regresó al esplendor de la mano de los ciudadanos. Sonia Vilchis
El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, rindió su primer informe de labores, en donde destacó avances en materia de desarrollo económico, seguridad, salud y de infraestructura. Acompañado del Cabildo, indicó que en materia de desarrollo económico, Metepec se convirtió en uno de los primeros en contar con un Consejo Consultivo Económico, además de que dijo impulsaron la economía local y reforzaron la coordinación con el empresariado de la entidad. En materia de salud, recordó que durante la época más álgida de la pandemia, se aplicaron 10,000 pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Escuchemos. Realizamos 2 macrojornadas del empleo. Hubo más de 200 empresas que abrieron 3,000 vacantes. Entonces, Alejandro ahí encontró trabajo como miles que estaban en la misma situación. En estos 11 meses han llegado al municipio inversiones superiores a los 800 millones de pesos. Con la presencia del exgobernador Arturo Montiel, el diputado Enrique Vargas del Villar y la expresidenta municipal Carolina Monroy, indicó que durante la Feria de San Isidro se impulsó la economía al recibir poco más de 300,000 personas que dejaron una derrama económica de 50 millones de pesos y se reportó saldo blanco. Así sucede, Sonia Vilchis. De acuerdo con el secretario de Salud del Gobierno Estatal, Francisco Javier Fernández Clamont, en 2022 hubo 440 unidades hospitalarias con acreditaciones o reacreditaciones, entre ellos 6 hospitales de segundo nivel. El año próximo la meta es 500 unidades a evaluar. Manuel Luna. De acuerdo con el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, en este 2022 acreditaron o reacreditaron 440 unidades médicas evaluadas por el gobierno federal para que mantengan su financiamiento para el pago de recursos humanos o plantilla de personal, así como de medicamentos e insumos de curación. Se llama acreditaciones o reacreditaciones. Acreditaciones es cuando por primera vez una unidad va a ser evaluada por la agente de calidad del gobierno federal, en donde se cubren diferentes rubros, como infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos, insumos de curación, equipos de protección personal, se cubre procesos, manuales, expedientes. El tema es, en este 2022 vamos a cerrar el 15 de diciembre con 440 unidades evaluadas. De esas fueron 6 hospitales de segundo nivel y el resto fueron unidades de primer nivel de atención. Las unidades que son evaluadas son aquellas que ya cuentan con clave local única especializada en salud, que refiere a lo que podría ser la matrícula, por ejemplo, de una escuela, y para el próximo año, afirmó, se tiene un reto por tener que valorarse un número similar de unidades. El reto mayúsculo lo tenemos el próximo año. El próximo año vamos a tener una cantidad muy similar, casi 500 unidades a evaluar. Dentro de ellas van a ser 49 hospitales en diferentes procesos. Entonces va a ser todavía un poco más complejo porque los procesos de los hospitales pues todavía tienen que cubrir así ítems o objetivos muy en específico. En caso de que alguna unidad médica reprueba alguna de las áreas evaluadas, afirmó, es el Estado quien tendría que hacerse cargo del financiamiento en estos rubros. Por eso la importancia de cuidar este tipo de procedimientos, en lo que este año terminaron bien, pero tendrán un reto importante en 2023. Para Así Sucede, Manuel Luna. A la par del programa de peatonalización en el centro de Toluca, la nueva decoración del Parque de la Ciencia Fundadores y la instalación de la Villa Navideña han generado una mayor afluencia de visitantes a partir de este fin de semana al centro de la ciudad de Toluca. Ana Hernández. A la par del programa de peatonalización, la nueva decoración del Parque de la Ciencia Fundadores y la instalación de la Villa Navideña ha generado una alta afluencia de visitantes a partir de este fin de semana a esa zona céntrica de la capital mexiquense. También resulta atractiva la decoración con nochebuenas en la Plaza de los Mártires, además de la instalación de vendedores de temporada con venta gastronómica y diversos artículos a un costado del planetario. El programa de peatonalización sigue aplicándose en el centro de la capital mexiquense y se da continuidad a la apertura de un solo carril vehicular en la calle de Miguel Hidalgo e Independencia, aunque este sábado en esta última calle céntrica del tramo de Aldama Juárez permaneció cerrada, lo que generó congestión vial. Asimismo, la zona de Nicolás Bravo, de Miguel Hidalgo a Sebastián Lerdo de Tejada también permanece cerrada por la instalación de juegos infantiles
y de los artesanos. La alta afluencia de personas se hace extensiva hasta el Parque de la Ciencia Fundadores, pues este año luce con una novedosa decoración. Se pueden observar diversas figuras en tamaño real, como venados en color rojo, así como soldados. En sus pasillos también se aprecia la colocación de grandes y divertidos caramelos artificiales, y también se puede ver por la noche la iluminación de las fuentes artificiales. También está prácticamente instalado el árbol monumental navideño, luego del trabajo de casi una semana de varios trabajadores. Este se ubica también al interior del Parque de la Ciencia, frente al Cosmovitral. Para Así Sucede, Ana Hernández. En un 50% disminuyó la venta de árboles de Navidad en San Francisco Tejocotillos, esto es en el municipio de Xonacatlán, según dicen productores de la zona, al comparar las ventas de este año con las del año anterior. Sonia Vilchis. En un 50% ha disminuido la venta de árboles de Navidad en la zona de San Francisco Tecojutillos, en el municipio de Xonacatlán, así lo aseguraron productores de la zona. Explican que previo a la pandemia de COVID-19 llegaban a comercializar hasta 400 árboles por fin de semana y actualmente venden entre 200 y 250. Los precios van de los 700 hasta los 1,200 pesos y de esto depende el tamaño y la forma. Los productores de la plantación El Encino, ubicada en San Francisco Tecojutillos, indican que muchos de sus árboles tardaron hasta 5 años para llegar al punto de comercialización. Escuchemos. Un fin de semana nos vendemos de 180 a 250 arbolitos. ¿Sí son bastantes? Sí, a veces estos fines de semana ha bajado mucho la venta. Hemos tenido un poco bajas las ventas, no han estado muy altas como los años pasados. No hay que olvidar que el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de árboles de Navidad. Así sucede, Sonia Vilchis. Al encabezar el 56 aniversario del reconocimiento jurídico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el secretario general del sindicato, Marco Aurelio Carvajal Leiva, destacó la importancia de continuar trabajando para heredar a las futuras generaciones de maestros mexiquenses, de maestros estatales, una organización que sea fuerte, firme y en unidad. Rebeca Quijada. Al encabezar el 56 aniversario del reconocimiento jurídico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el secretario general del sindicato, Marco Aurelio Carvajal Leiva, destacó la importancia de continuar trabajando para heredar a las futuras generaciones de maestros estatales una organización que continúe fuerte, firme y en unidad. Para conmemorar este aniversario, Carvajal Leiva encabezó la tradicional Guardia de Honor al pie del Monumento al Maestro, efectuada en el recientemente nombrado Auditorio Forjadores de la Unidad Sindical. El líder del magisterio entregó la presea al mérito educativo, profesor Ignacio Torres Olascoaga, a los profesores Amapola Guadalupe Farías Muñoz y Walfrano Rodríguez Ramos, condecorados por cumplir 55 y 57 años de servicio. En el acto se presentó el libro Sindicalismo y Educación, una publicación que es producto del acuerdo en colaboración entre el CEMSEM y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, así como el tercer número de la revista Unidad Sindical. Finalmente se rindió homenaje a la obra de los forjadores de la Unidad Sindical del siglo XX, con presencia de Ignacio Torres Olascoaga, Sixto Nogués, Lauro Rendón Castrejón, Héctor Luna Camacho, Ricardo Suárez Flores, Marco Antonio Mejía y Marcelio Rosalío Quesada, quienes recibieron un reconocimiento y una presea que los identifican como constructores de la historia del gremio sindical. Para Así Sucede, Rebeca Quijada. El senador Higinio Martínez Miranda ratificó que tiene cercanía con la senadora Delfina Gómez, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, y dijo que ya se encuentra trabajando de cara al proceso electoral. Afirmó que mucho del trabajo que no se ve es el que le toca hacer al senador Martínez Miranda. Manuel Luna. A pesar de los dichos referentes al distanciamiento que existe entre el senador Higinio Martínez y Delfina Gómez, virtual candidata de Morena a la elección de 2023, Higinio Martínez ratificó que sí ha habido pláticas con ella referente al trabajo a realizar en la elección de 2023 y hay cercanía con la maestra. No, pues toda la vida he estado desde que estuve en el PRD, ahora en Morena, trabajando, y lo que me toque hacer, que lo hemos hablado con la maestra Delfina, lo estoy haciendo, es más, lo estoy haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es el propósito? Ganar la elección el próximo año, y entonces ahí estamos muy cercanos, somos
somos vecinos con la maestra. De acuerdo con el líder morenista, hay buena relación para ganar la competencia por la gubernatura. Según el legislador, ya se encuentra trabajando, aunque su trabajo refirió, es un trabajo que no se ve. ¿Hay un trabajo específico nada más? Todavía no. Mucho de lo que no se ve es lo que me toca hacer. Cabe señalar que este fin de semana el senador hizo un recorrido en distintos municipios durante los informes de las administraciones municipales del norte del Valle de Toluca. Para Así Sucede, Manuel Luna. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto en esta mañana al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. Ya le damos a conocer a usted que a partir de las 9 de la mañana el equipo de Japón va a enfrentar a Croacia, un partido que desde luego se antoja interesante porque Japón pues ha hecho un buen mundial y por supuesto Croacia es subcampeona del mundo, de tal manera que este partido sin duda va a ser muy interesante. Y que Brasil también va a enfrentar este lunes a Corea del Sur y se dice que ya podría estar uno de sus jugadores importantes, aunque la verdad hay que decir que sin él Brasil le ganó a Suiza y perdió con Camerún. Así es que para el partido que se va a disputar en el estadio 974, el Scratch du Oro se presenta con las ausencias de Alex Telles y Gabriel Jesús, pero con Neymar totalmente recuperado, lo que es una buena noticia para los brasileños. El duelo entre Brasil y los coreanos es inédito en un mundial, ya que jamás se han enfrentado en este tipo de torneos, pero eso no quiere decir que nunca se hayan visto las caras. Y es que la última vez que se enfrentaron, los alumnos de Tite se impusieron por goleada de 5-1, por lo que Brasil tiene todo para hacerse del boleto a los cuartos de final. Por cierto que el ganador de esta llave pues se va a enfrentar a Croacia o a Japón, quienes juegan el día de hoy a las 9 de la mañana dentro de los octavos de final, un partido donde las emociones no faltarán y pinta para ello, por supuesto, muchos goles, ya que los sudcoreanos tienen a Heung Min Son y Cho Ge-sun. Vamos a ver, por supuesto, cómo resulta este partido. Oiga, el triunfo sin problemas de Inglaterra frente a la selección de Senegal, que le dio, por cierto, el pase a los cuartos de final al conjunto de La Rosa, pues tuvo un ingrediente extra que hay que resaltar, y es que Henry Kane sigue al acecho de Wayne Rooney como máximo anotador de su país. Después de una fase de grupos en la que fue importante con asistencias y contribuyendo al juego del equipo, Harry Kane pudo anotar ante Senegal su primer gol en Qatar 2022. El capitán de Inglaterra fue el ganador de la Bota de Oro con 6 goles hace 4 años en Rusia 2018 y tiene 52 en total para su selección en 79 partidos. Esto lo deja a un solo tanto de Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de su país y significa que la búsqueda del récord pues será objetivo personal en el duelo que se avecina contra Francia. Bueno, pues vamos a ver, por supuesto, si esto se puede dar, porque sería desde luego una marca, un récord más en este Mundial de Qatar. Hasta aquí la información deportiva. Recuerda que nos conectamos en las redes sociales para que nos conectemos juntos. En Facebook, nuestra página se llama Noticiario Así Sucede con Felipe González. En Twitter, las actualizaciones de noticias te las entregamos en nuestra cuenta Así_Sucede para que te sumes a Twitter y sigas las actualizaciones de noticias. Además, tenemos una cuenta en Instagram, Así_Sucede, y la transmisión en digital está disponible a través de la aplicación iHeartRadio. Vamos a la información del espectáculo y al entretenimiento con Judith Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, este viernes 2 de diciembre, el cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó lanzó su sexto disco titulado La Neta, el cual considera es hasta el momento su producción más personal. Conformado por 10 temas de su autoría, el intérprete presenta en esta nueva producción temas en el que incluye diversos estilos musicales con letras que abordan varios temas como la vida, el amor y la felicidad.
Algunos de ellos son canciones a dueto con cantantes como Lali Espósito y el rapero Ñejo. Pedro Capó explicó en conferencia de prensa virtual que La Neta es un disco que se realizó completamente en el estudio que improvisó en su propia casa justo cuando inició la pandemia. Desde el proceso de composición hasta los últimos detalles de producción se llevaron a cabo de la misma forma a lo largo de prácticamente 2 años. El producto final es, de acuerdo con el cantante, una compilación de fotografías musicales de las experiencias que le han dejado este tiempo. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Capó sobre el lanzamiento de La Neta, su sexto disco de estudio, en conferencia de prensa virtual. Que ha sido el disco más fácil que se me ha hecho. Siento que he estado en un momento de creatividad súper prolífico, que he encontrado un lenguaje muy fluido de comunicarme, sin forzar, sin imágenes muy complejas. Es un disco muy conversacional. Entonces siento que todo el proceso desde la composición fue muy fluido. Todo, o sea, no hubo un proceso de selección de canciones, no fue el típico disco de, ok, estuve escribiendo 40, 50 canciones y de ahí escogemos las mejores, no. Todo lo que se escribió entró al disco, canción 1, canción 2, canción 3, y por eso siento que el camino fue tan fácil. Cada canción ya venía encarrilada en una intención clara, sónicamente sabíamos a dónde íbamos. Yo contento, mi coproductor y yo, y siempre la tuvimos clara. Yo creo que eso es lo bonito del disco, que nunca se forzó nada, al contrario, si sentíamos un proceso de dificultad, nos alejábamos de eso, porque el disco, parte de la magia del disco es que es expresión pura y visceral, sin pretensión, sin tratar de, no sé, como elevarlo por ego ni nada por el estilo. Moonlight es el título del quinto disco de Pedro Capó, el cual lanzó en septiembre de 2020. Al cuestionarle cuál es el principal cambio entre ese quinto disco y esta sexta producción, el puertorriqueño consideró que mientras Moonlight es un disco con concepto caribeño y presenta el amor desde sus diferentes formas, La Neta es un disco más introspectivo que incluye colores de soul, R&B, el rap y el rock, haciéndolos dos mundos completamente diferentes. Durante las últimas semanas de este 2022, Pedro Capó adelantó que continuará con la promoción de La Neta, así como la realización de algunas presentaciones que aún quedan pendientes para lo que resta del año. Además, próximamente anunciará las fechas que hasta el momento tiene confirmadas en su próxima gira por España y Latinoamérica. En tanto, 2023 lo arrancará con el proceso creativo para lo que será su siguiente disco. Yo soy Judith Chacón. Escuchamos la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. En este mes, uno de los eventos que tendrá lugar es la entrega del aguinaldo. Quienes deben recibirlo son aquellos trabajadores cuya relación se rija por la Ley Federal del Trabajo, incluso si son empleados de confianza o eventuales. El monto del aguinaldo debe ser equivalente a por lo menos 15 días de salario mínimo y tiene que pagarse antes del 20 de diciembre. Por el contrario, quienes no recibirán esta prestación son cerca de 14.200.000 mexicanos, que representan el 36% de todas las personas subordinadas en el país, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Sucede que varias empresas recurren a ciertos esquemas de contratación para evadir obligaciones. Por ejemplo, las personas son contratadas por asimilados a salarios o prestación de servicios. Bajo el amparo de estas figuras, se le cambia el nombre al trabajador para calificarlo como prestador de servicios. De este modo, se le niega no solo el aguinaldo, sino también vacaciones y seguridad social. El aguinaldo en México es un derecho y una obligación desde 1970. Antes, algunos patrones daban voluntariamente cierta cantidad de dinero a sus trabajadores en el mes de diciembre con motivo de la Navidad. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez.
Así sucede con Felipe González.